Enfermedades crónicas. La sífilis como enfermedad de transmisión sexual y su curación homeopática. Hahnemann cuenta que para curar esa enfermedad infecciosa existen tres escenarios diferentes que los llamó estadios, donde cada uno solo tiene como relación la formación de un miasma, el cual nos dará la pauta para entender cómo se lleva a cabo una curación de una enfermedad crónica, donde la sífilis, enfermedad propiamente venérea, es la enfermedad del chancro, que a su vez aún no se haya complicado y que solo esté acompañado de su síntoma local asociado, será la primera condición. Sigue diciendo Hahnemann que la sífilis es fácil de curar como infección de transmisión sexual. Pero si por algo ya está la SORA desarrollada, por ya poseer el paciente una enfermedad crónica, nos dará por hecho que la SORA se ha salido de la latencia y junto a otros miasmas, el que sea, estará generando la enfermedad crónica, siendo así más complicada de curar. Pero, dice Hahnemann, no imposible ni incurable. ¿Qué significa esto? Que la SORA más la sífilis, entre ellas sí puede haber una unión para formar un caso bimiasmático, cuando la SORA se sale de latencia, al igual que la unión de la SORA más la psicosis. Pero la combinación de la sífilis y psicosis sin la SORA no existe, porque la SORA es la amalgama de todos los miasmas, es la madre de todas las enfermedades. Por lo tanto, esta combinación da un caso trimiasmático. Por otra parte, para entender cómo se impregna del miasma, se dice que al atacar toda infección, en este caso la sífilis, enfermedad de transmisión sexual, con tratamiento alopático, se exterminará en la parte física, sí, pero la infección energética quedará ahí impregnada en lo profundo del ser humano, siendo esta la condición que heredarán las siguientes generaciones. Así pues, que las nuevas generaciones tendrán signos y síntomas relacionados con algún tipo de infección. Por dar un ejemplo, la enfermedad de vías respiratorias con la infección de la tuberculosis. Darán signos y síntomas. O la enfermedad de vías digestivas con la infección por difteria, haciéndose notar entonces signos y síntomas de una infección que nunca han contraído, siendo estas las condiciones favorables para que se forme un miasma. Entonces, ¿cuál es el primer estadio? Es donde la aparición del chancro bubón es el resultado de la supresión por medicamento que da lugar a la sífilis. Es aquí entonces que la SORA no ha salido de la latencia y es fácil de curar. En el segundo estadio, la supresión del chancro bubón por tratamiento alopático, donde el paciente se sigue sintiendo mal después del tratamiento, donde ya el chancro y el bubón aparentemente desaparecieron, pero él se sigue sintiendo mal, presentando signos y síntomas. Es aquí donde recae la segunda condición, la infección energética. Para el tercer estadio, ya el paciente manifiesta una enfermedad crónica, por decir algo, la artritis. Esto da a entender que la SORA ha salido de la latencia y que a su vez el paciente refiera que hace algún tiempo había contraído una enfermedad de transmisión sexual, sífilis, una enfermedad venérea. En este estadio, lo que realmente importa y se debe hacer notar es que el paciente venía de una enfermedad crónica y se ha contagiado de la enfermedad de transmisión sexual que le ha sido curada por supresión, pero energéticamente ya se combinó con la SORA, que le provocaba la enfermedad crónica previa, complicando el proceso curativo. Al tener una enfermedad crónica, da a entender que la SORA ya estaba fuera de la latencia,
que esa enfermedad, la sífilis energética, sea combinada. Hahnemann también hace referencia sobre qué pasa con las supresiones y nos dice que la alopatía solo suprime la enfermedad, en este caso a la sífilis, enfermedad de transmisión sexual, que se manifestó en una llaga y que es meramente externa, surgida por una infección, según su estudio, que solamente es meramente tópica, lo que les lleva a afirmar que solo se trata de una úlcera local y que no hay nada de enfermedad venérea interna. De este modo que solo se empeñan en la apariencia, quitando lo externo para, según, eliminar el riesgo de enfermedad venérea. Al extirparla, creen ellos y están convencidos que se ha ido la enfermedad. Hahnemann sigue diciendo que no se han dado cuenta que junto con la infección biológica existe una infección energética y que la enfermedad venérea de todo el cuerpo comenzó en el preciso momento de ese coito impuro, que por obra del roce de la piel con esa llaga ha entrado la bacteria y ha entrado esa energía de la bacteria. Las dos infecciones en ese mismo instante han dejado de ser locales, porque en el área genital se formará el chancro, pero a nivel energético ya estará en todo el organismo, pues cuando el nervio enfermo se ha contagiado, inmediatamente todo su sistema se ha contagiado energéticamente de esa enfermedad. Es decir, que esta enfermedad energética ya se había completado desde antes de la aparición física. Ya había dejado su energía, quedando infectado en su totalidad energética el paciente. Entonces, el miasma ha sido contraído por todo el ser. En resumen, el primero y el segundo estadio son casi idénticos en su curación y son muy fáciles de tratar. Y es porque no hay psora desarrollada ni dolencia crónica que tenga origen sórico, que con tan solo una pequeña dosis de un remedio mercurial corrosivo, a una potencia 30 centesimal por 14 días y algunos meses, podría ser, puede ser tratada y ambas infecciones, tanto biológica como energética, serán curadas para prevenir que el miasma se desarrolle en un futuro y que se transmita a las siguientes generaciones. Entonces, para poder curar, se debe observar si la SORA está complicando la enfermedad. Y si no está complicándose con un medicamento específico de la infección, se podrá tratar la parte energética y biológica. Pero el problema sería en el caso de enfermedades de transmisión sexual, las cuales no nos llegan primero a los homeópatas, pero sí los crónicos miasmáticos, que ya fueron tratados con alopatía y suprimido la enfermedad. Entonces, el tercer estadio. Aquí el paciente ya padecía una enfermedad crónica que al contraer la infección sifilítica, la infección biológica y la energética se complican con la SORA. Hahnemann sigue afirmando que para curar la infección, cualquiera que sea, cuando la SORA ha salido de la latencia, debe darse primero el medicamento antisórico, que más se adapte homeopáticamente al estado actual de la enfermedad, es decir, el medicamento de la totalidad sintomática, el más adaptado al paciente, porque tal vez en ese momento el miasma del enfermo es psicosis, pero los síntomas que él está presentando son meramente de hepar sulfur, un medicamento sifilítico, lo que indica que el medicamento que se tiene que prescribir no debe ser por conjeturas, debe de ser por totalidad sintomática, dejando el miasma hasta el final, pero atacando a la enfermedad un paso a la vez. Entonces, según la alopatía, esto ni con chocho se cura. Pero ¿qué creen? El homeópata sí cura y de raíz. Amo la homeopatía.